El Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo poder ver a los fieles aquí hoy, miércoles. Los fieles que dijeron, la lluvia no me detiene, un juego de pelota tampoco. Así que nos gozamos en verles aquí y anhelando que el Señor pueda traer alimento a sus almas, que hoy podamos ser alimentados y podamos conocer un poco más al Dios que nos transforma. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos la vida cristiana y le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué sigo luchando con este pecado? ¿Sigo luchando con estas prácticas? ¿Sigo cayendo en lo mismo? Y como hemos venido viendo, la transformación del corazón no se logra a través de estrategias, de cambiar estilos de vida. Se logra a través de conocer a nuestro Dios. Y con eso iniciamos este curso, hablando de la importancia de conocer a Dios, de cómo ese conocimiento no solamente puede quedarse a nivel intelectual, cómo Él debe cambiar mi voluntad y verse en la práctica, cómo ese conocimiento debe impactar todas las áreas de mi vida. Y la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos tiempo de bautismo y de comunión, hablábamos de la grandeza y la majestad de nuestro Dios, de ese Dios grande a quien nosotros podemos llamar Rey y Señor del universo, pero al mismo tiempo a quien podemos llamar Padre, porque eso es para nosotros nuestro Padre. Y en el día de hoy yo quiero que hablemos acerca de otro atributo de Dios, un atributo que nos permite responder a las preguntas profundas que tiene nuestro corazón. Preguntas como, ¿por qué ocurre el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que ciertas circunstancias pasen en la vida? Como hablamos con el pastor Miguel en el día de ayer, en el devocional que teníamos con el equipo, ¿por qué el Señor permite que niños hoy en Irán estén quedándose sin padres? ¿Por qué está pasando esta guerra? ¿Por qué algunas oraciones que yo traigo delante de Dios no son respondidas? Y la realidad, hermanos, es que cuando nuestro corazón no entiende a Dios obrar, no entiende que esto que yo creo de Dios es así, y la circunstancia que tengo, hay distorsión en mi corazón. Cuando yo sé Dios es bueno, Dios me ama, pero al mismo tiempo está pasando esto, se crea en mi corazón unas dudas que solamente pueden ser respondidas entendiendo y conociendo la soberanía de Dios. Y de eso que yo quiero que hablemos hoy en esta tercera sesión, que dice 2 ahí, es la tercera sesión, donde vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. Dice Jerry Bridges, que escribió un libro que voy a estar citando en el día de hoy, Confiando en Dios aunque la vida duela. Él dice, la confianza en la soberanía de Dios en todo lo que nos afecta es crucial para nuestra fe en Él. El yo entender que Dios es soberano es crucial para yo poder vivir en paz en medio de la realidad que Él me ha colocado y en la que yo vivo. Y es por eso que decimos, y algo que Bridges establece en su libro, que la fe cristiana descansa en 3 verdades fundamentales. En primer lugar, que Dios es amoroso, Dios nos ama. ¿Tú crees eso? Creemos eso, que Dios nos ama. La cruz está ahí como una evidencia de su amor. Al mismo tiempo creemos que Dios es sabio. Dios conoce todas las cosas como deben ser. Pero no podemos sacar fuera que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Y Jerry Bridges en este libro dice que Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía tiene el poder para que eso así ocurra. Y muchas veces, hermano, eso que es bueno para mí no es lo que en el momento mi carne anhela, pero siempre es lo que mi alma necesita. Y es por eso que cuando nosotros separamos el amor, la sabiduría y la soberanía de Dios, trae como consiguiente que nuestra fe se ve debilitada. Y es por eso, hermano, que si tú quieres ser transformado por el Dios real que se ha revelado en su palabra, tú necesitas aceptar que Dios es soberano. Dios es soberano. Adu Lupin, en un libro que escribió acerca de la soberanía de Dios, él decía literalmente esto: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios.
Muchos consideraban la soberanía de Dios como el atributos de atributos. Y quizás César, que está ahí, dice, bueno, pastor, usted hablando de la soberanía, pero hábleme un poquito, ¿qué es la soberanía? Yo quiero definir y traer una definición de soberanía para que podamos tener claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es soberano. La soberanía es esto. La soberanía es la prerrogativa de Dios para hacer todo cuanto le place, cuando le place. Por medio de ella, Él ha establecido todo cuanto existe y todo cuanto sucede desde antes de la fundación del mundo. Todo lo ha hecho según su santa voluntad, ordenando libremente todas las cosas. Hermanos, Dios es soberano y Él hace cuando Él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera. ¿Por qué? Porque al final esta es su historia. Esta es su creación. Nosotros simplemente somos instrumento en sus manos, a quien Él le ha placido permitirnos disfrutar de su gracia. Y esto es algo que el autor de los Salmos lo sabía. Y es por eso que en el Salmo 115, versículo 3, el salmista con claridad lo establece. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y esto es una verdad, hermanos, que si nosotros somos honestos, nosotros muchas veces luchamos contra esto. Porque a nosotros nos gustaría que dijera ahí, nuestro Dios está en los cielos, nosotros en la tierra y nosotros hacemos lo que nos place. Pero no se trata de esto. Se trata y siempre se ha tratado de nuestro Dios. Así que si podemos resumir en pocas palabras lo que es la definición de soberanía de parte de Dios, establecemos que Dios tiene autoridad absoluta, absoluta, no relativa, absoluta sobre toda la creación. Que Él tiene poder absoluto. Autoridad quiere decir que Él es quien gobierna, quien manda. Tiene poder para hacer cuanto le place. Y al mismo tiempo Él tiene libertad absoluta para gobernar su creación. Dios no tiene que pedir permiso. Dios no tiene que pedir consejo. Él hace lo que le place, cuando le place, porque Él es Dios. En Isaías 46, de 9 al 10, nos recuerda este atributo de Dios con estas palabras. Él dice, acuérdense, y es algo que nosotros necesitamos hacer, acordarnos de lo que Dios ha revelado. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Dice Dios, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Hermanos, Dios todo cuanto quiere hará. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pastor, pero eso es Antiguo Testamento. Eso ya ha pasado. Efesios 1:11, también en Él, dice Pablo hablando, hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, Dios hace todas las cosas como Él quiere, según el consejo que Él mismo se da, según los planes que Él ha establecido. Porque al final todo ha sido creado por medio de Él, por Él, para Él, según sus planes. Y lo que más a nosotros nos conviene, ¿sabe qué es? Adherirnos a esos planes de ese Dios soberano. Pastor, pero yo a veces siento que yo hago lo que yo quiero porque yo tengo libertad. Proverbios 16:9 nos humilla porque nos recuerda lo siguiente. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Al final, cuando tú vas a la palabra, tú te encuentras que no se trata de nosotros. Y eso nos humilla. Porque muchas veces pensamos que esto se trata de mí. Esta es mi historia. Yo dirijo mis planes, yo tengo mis sueños, yo planifico mi vida. Pero el Señor nos recuerda, cuando estudiamos su palabra, que al final eso no se trata de mí, se trata de Él. Porque todo cuanto sucede es permitido, ordenado por Él.
Jeremías, cuando escribe el libro de Lamentaciones, lo dice de esta manera. Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? Hermanos, todo cuanto ocurre en nuestra vida, bueno o malo, es permitido por nuestro Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender esto, porque para nosotros Dios solamente obra y permite cosas buenas. Pero para Dios cumplir su plan soberano, Él permite cosas malas en nuestra vida. Incluyendo permitió que el pecado entrara a nuestro mundo. Y es por esto que A.W. Pink, en este libro que cité anteriormente, él dice: Dios no solo gobierna las circunstancias buenas, sino también las decisiones pecaminosas de los hombres, de tal manera que éstas terminan sirviendo a sus propósitos eternos, aunque Él mismo nunca es autor de pecado. A nosotros nos cuesta entender esto, pero es la realidad. Dios ha permitido que cosas malas pasen. ¿Con qué propósito? Que se cumpla su voluntad. Que se cumpla su buena voluntad. Dios gobierna toda la creación. Dios gobierna toda nuestra vida. Incluso las cosas más pequeñas están bajo el control de nuestro Dios. Muchas veces pensamos que Dios solamente le podemos molestar en oración por cosas grandes. Hermano, Dios, los detalles pequeños de tu vida, lo tiene en la palma de su mano. Y yo no sé a ti, pero eso a mí me da paz. Eso a mí me da tranquilidad de saber que el motorista que me pasa por delante en el carro, la gripe que no se me quita, los conflictos que puedo tener en el trabajo, la situación con mi hijo, este niño que nació con una condición que tiene una condición especial, Dios me lo ha dado con un propósito, porque Él tiene cuidado de nosotros, de cada detalle, de lo grande, así como de lo pequeño. Y es por eso que Cristo, cuando habla en Mateo 10, versículo 29 al 32, dice esto: no se venden 2 pajarillos por una monedita. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Hermanos, quizá tú no entiendes y se te hace complicado entender esta verdad. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, las galaxias, todo cuanto existe, tiene control y cuidado personal de ti. Él conoce cada detalle de ti. Él conoce si tus glóbulos blancos están altos. Él conoce si tu colesterol está alto. Él conoce si tu presión está alta. Él conoce la deuda que tienen contra ti que no te han pagado. Él conoce el conflicto que tienes hoy día con esta persona. Él conoce cada detalle de ti y de lo que te acontece. Y por eso el llamado es a recordar que ese Dios que conoce esto, este Dios soberano que controla toda su creación, como dijimos al inicio, es bueno, es sabio y me ama. Decía Charles Spurgeon: la araña construyendo su red en el rincón y Napoleón guiando a su ejército a través de Europa están bajo el control de Dios. ¡Wow! La arañita que está ahí tejiendo está bajo el control de Dios, que Donald Trump ahora mismo atacando Irán. Muchas veces ahora que estamos en guerra nos preocupamos, ¿y qué va a pasar? Y si pasando por aquí se le cae una bombita y cae aquí. Hermanos, nosotros estamos bajo el control de Dios. Nada que nos ocurra pasa por accidente. Él lo permite y lo controla. La soberanía de Dios se extiende desde los eventos sobrenaturales hasta los detalles más pequeños. Hasta los detalles más pequeños.
El pastor John Piper sabía eso y por eso en su libro titulado Providencia, él dice, cada átomo del universo es gobernado por Cristo para el mayor bien del creyente. Cada átomo, cada partícula, cada arena en el mar es gobernado por Cristo para tu bien. Es gobernado por Cristo para su gloria. Es gobernado por Cristo para servirnos a nosotros y para que su propósito pueda cumplirse en nosotros. ¿Y qué yo quisiera hacer ahora? Yo quisiera ver algunos eventos en la palabra que nos permiten ver la soberanía de Dios en acción. Que podamos ver algunos eventos que podamos decir, wow. Y en eso Dios intervino, y en eso Dios intervino. Y el primero de ellos, vemos el caso de Faraón. Ustedes conocen la historia, Faraón en Egipto, por mucho tiempo oprimiendo al pueblo de Israel. Dios llama a Moisés, ve, que él liberte a mi pueblo, que él liberte a mi pueblo. Y Faraón, no, hasta que pasan la última plaga y termina dejando de ir al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros damos cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, dice que incluso Faraón estaba en manos de Dios. Miren cómo dice Romanos 9, del 17 al 20. Pues porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de que Él quiere y al quien quiere endurece. Faraón fue un siervo de Dios. Y quizás se preguntarán, pero ¿Dios endureció su corazón? Para endurecer el corazón de un hombre, lo único que Dios necesita hacer es alejarse. Y naturalmente ese corazón, ¿qué hará? Se endurece. Porque ese es el estado natural de nosotros. Un corazón duro, un corazón de piedra, orgulloso, necio. Pero Faraón fue un instrumento en manos de Dios. Así como Nabucodonosor fue un instrumento en manos de Dios más adelante. Así como el rey Ciro fue un instrumento en manos de Dios más adelante. Incluso como Donald Trump hoy. Los presidentes, los gobernantes. Porque ellos no se gobiernan a sí mismos. Hay un Dios en los cielos que gobierna sobre ellos. Cuando vemos la historia de Jacob y Esaú, ustedes conocen esa historia. Dos hermanitos, gemelos. La primogenitura recaía sobre Esaú. Al final él vendió su progenitura por unas lentejas. Pero creemos nosotros que al final a Dios le tomó eso de sorpresa. Mire lo que el mismo apóstol Pablo establece en Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada bueno, nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. En su soberanía, Dios había determinado ya, yo voy a elegir a Jacob por encima de Esaú. Incluso antes de Esaú vender su progenitura por lentejas, ya Dios había determinado que la rama donde él iba a levantar a su pueblo sería a través de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace lo que le place. En la Escritura también nos encontramos dos historias muy parecidas, pero con resultados muy diferentes. Primero nos encontramos a Moisés, siervo de Dios. Dios le había dicho a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Está decretado, tú no vas a entrar. Y en Deuteronomio 3:23 nos encontramos que Moisés relata que él oró a Dios. Él le clamó al Señor, Señor, permíteme ir con el pueblo. Déjame pasar. Pero Dios le dijo, basta ya, no se hable de esto. Moisés no pasó. En cambio, cuando vamos a Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, nos encontramos con el rey Ezequías. Él cae enfermo. Se profetiza que él va a morir. Él clama a Dios. Señor, escucha mi oración. Escucha mi oración. Dame años para servirte.
dice la palabra que el Señor escuchó la oración de Ezequías y le dio 15 años más para seguir viviendo y reinando. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Porque Dios es Dios y Él hace lo que le place. Él tenía un propósito con esto. Te vas al Nuevo Testamento. Jesús en Juan 5 está en el estanque de Betesda. Hay un paralítico, pero no solamente había un paralítico. Ese era un lugar donde iban personas que estaban enfermos, que querían ser sanados. Pero el texto no nos dice que Jesús los sanó a todos. ¿A quién Jesús sanó? Jesús sanó al paralítico. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él tenía un propósito específico con este hombre y por eso lo sanó a él. Pudiendo haberlo sanado a todos, Él decidió sanarlo a él. Porque Él es Dios y Él hace lo que le place. A.W. Pink, respecto a este hecho, él dice, Cristo podía sanar a todos, pero eligió sanar solo a este hombre. Esto nos enseña que la misericordia de Dios no es obligatoria, no es universal, es soberana. Amados, nosotros muchas veces pensamos o creemos que Dios nos debe misericordia, que Dios nos debe su gracia. Pero si Dios nos debiera misericordia, nos debiera gracia, ya no sería gracia, ya no sería misericordia. Al final la gracia y la misericordia que nosotros recibimos es porque Dios en su buena voluntad y haciendo ejercicio de su soberanía la ha decidido verter sobre nosotros. Y la pregunta a nosotros, ¿cómo vivimos de cara a esto? Yo no sé tú, pero yo quiero vivir agradecido. Yo quiero vivir agradecido sabiendo que Dios me tuvo por digno para que yo pudiera ser parte de su familia. Que Dios en su gracia me salvó. Muchos de nosotros vivimos en hogares que tenemos un hermano, una hermana, varios hermanos criados de la misma manera y en su disposición soberana Dios nos ha salvado a uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hubo diferente en ti? La gracia de Dios que se virtió de forma soberana sobre ti para salvarte. No porque tú lo merecieras, sino porque Él así lo determinó. Seguimos caminando en la Escritura y nos encontramos con Daniel. El profeta Daniel, ustedes conocen la historia, en un momento hay una trama contra él. Daniel, tú no puedes orar en público, le hicieron una trama y al final dice, no, yo voy a honrar a mi Dios, se abre con ventana abierta, a mí que me vean, yo no tengo problema. ¿Qué pasa? Como él violó un edicto, lo llevan y lo tiran a la fosa de los leones. Pero los leones ni miau. Porque Dios decidió preservar la vida de Daniel. Pero te vas a Hebreos 11 y la palabra nos habla de otros mártires. Un Jacobo que fue asesinado. Un Pedro que fue crucificado. Los mártires de la iglesia que predicaron la palabra, fueron siervos fieles del Señor, pero Dios decidió no preservar sus vidas. Pastor, ¿pero por qué? Porque Dios es soberano. Dios tenía un plan predeterminado para cada uno de ellos, como lo tiene para ti y para mí. Muchas veces nosotros, y yo tengo que reconocerlo, me pasa, con el tema de salud, uno muchas veces se carga y dice, bueno, pero tengo que hacerme análisis, me está doliendo aquí, y si esto que tengo aquí es una piedra en los riñones, y bueno, y quizás la piedra en los riñones va a haber que sacarme el riñón, y si me sacan el riñón me voy a quedar con un solo riñón, y si después... Y somos fatalistas, tenemos que reconocerlo, y más dominicanos, somos fatalistas. Y por eso a veces yo le doy gracias al Señor que Él no ha permitido tener cerca al Pastor Miguel, porque el Pastor Miguel, como tiene mucha experiencia médica, él siempre, eso es pan con mantequilla. Pero mientras tanto, ya yo estoy haciendo los planes de la blandina, ya yo estoy en planes funerarios, pensando, cuando estén dando el memorial, pan con mantequilla. Porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos control de... No, al final dependemos de Dios. Nuestros días están contados hasta que Dios determine. No depende del que quiere, del que corre, depende del que Dios tenga misericordia. Y nosotros estaremos aquí hasta que Dios determine. ¿Conocen ustedes también el caso de José? Un caso que hemos hablado mucho en este púlpito.
un caso que hemos recordado, que muchos hemos estudiado. La venta de José habla de un Dios soberano. José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Después de ser esclavo, es comprado. Pasa a ser jefe de la casa de Potifar, un hombre de influencia en Egipto. José se manejaba con integridad, haciendo las cosas bien. Si podemos decir que hay un siervo en la palabra que de otra manera junto a Daniel, que eran hombres que la palabra revela que eran siervos fieles, José era uno. Esta mujer viene, hace una trama que yo quiero estar contigo. Y José dice, pero ¿cómo yo le puedo hacer esto a Dios y a Potifar? ¿Cómo puedo hacer esto yo a Dios y a mi Señor? Imposible. Ella hace una trama y este hombre íntegro cae preso. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo un hombre justo cae preso? Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Pero estando preso, Dios hace que más adelante alguien cercano a Faraón, que tuvo conversaciones con José estando en la cárcel, se acuerda que este era un hombre sabio, que podía interpretar ciertos sueños de Faraón. José sacado de la cárcel y llega a ser el segundo al mando, el que dirigía todo Egipto. ¿Usted se imagina lo que es eso? Y todo eso, el plan soberano de Dios, tejiendo la historia para posteriormente libertar a su pueblo. Y de eso se trata la historia de José. La historia de José es una historia donde podemos ver a Dios. Y uno de los errores que podemos cometer, inclusive nosotros como pastores, al predicar la historia de José, es pensar que la historia de José trata de José. La historia de José trata del Dios soberano que está protegiendo y salvando a su pueblo. Y esto fue lo que José entendió. Y es por eso que José, cuando se encuentra con sus hermanos, ¿qué es lo que él les dice al final cuando él se revela a ellos? En Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José sabía quién era el Dios que gobernaba la creación. José sabía quién era el director que había hecho la película. Sabía quién era el escritor que había escrito el guión. Sabía quién era el productor que había pagado todo esto. Y ese es Dios. Y por eso él puede reaccionar de esta manera. Y finalmente, cuando pensamos en un acto de soberanía de parte de Dios, ¿cuál es el acto más glorioso que podemos pensar? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. El acto más soberano de Dios en la historia es la cruz de Cristo. Miren cómo lo dice Pedro cuando hace su discurso, su primer discurso, su gran discurso, en Hechos 2:23, hablando de Cristo. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. El apóstol Pedro está reconociendo, señores, eso que pasó con Cristo, Dios lo había planificado ya. En su soberanía, Él lo había predeterminado, establecido. Ese guión ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Ustedes solamente hicieron lo que Dios permitió y necesitaba que ustedes hicieran para que se cumpliera su plan glorioso. Y lo que vemos aquí es dos realidades ocurriendo al mismo tiempo. Y yo en el día de hoy no quiero entrar, y quiero ser muy honesto, y algo que hablaba con Juan en la oficina esta mañana, que mi deseo no es presentar la responsabilidad del hombre, porque muchas veces cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo solamente quiero enfocarme hoy en la soberanía de Dios. Enfocarme en eso, porque eso es lo que nos transforma. Y al final el entender eso es lo que va a hacer que yo sepa dónde encaja mi soberanía. Pero las dos están obrando de manera activa en todo tiempo. Y aquí en esta historia de la cruz vemos esto. Vemos la maldad del hombre crucificando a Cristo, pero también vemos
el plan soberano de Dios. Dios estaba cumpliendo su plan redentor eterno. Dos cosas pasando a la vez. Y todo gobernado por un Señor que permite que todo ocurra para nuestro bien. Y es por eso que el pastor John Piper lo dice de esta manera: la providencia transforma el mal humano en el propósito redentor. Quizá algunos que no están muy familiarizados con los términos, cuando hablamos de soberanía, nos referimos al derecho que tiene Dios de gobernar. Cuando hablamos de providencia, nos referimos a cómo Él ejerce su soberanía, cómo Él gobierna, cómo Él tiene control de toda la historia. Hermanos, conocer al Dios soberano nos transforma porque nos permite abrazar la verdad de que todo lo que sucede está bajo su control. Todo cuanto sucede está bajo su control. Yo me digo muchas veces, le digo a mi esposa, en consejería lo he dicho repetidas veces: no importa lo que te esté pasando, esto al Señor no le tomó de sorpresa. El Señor no está hoy, ¡wow! ¿Te pasó esto? No. Él sabe todo. Todo Él lo sabe. Esa enfermedad que no estabas esperando, que de una otra manera te ha postrado, a ti o a un ser muy amado tuyo, que te tiene clamando de rodillas, el Señor lo sabe. Ese accidente que de un momento a otro cambió tu vida, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si tú estás claro de esto, pero tú saliste de tu casa esta mañana o ahora en la tarde, pero tú no tienes certeza de que tú vas a llegar. Dios sabe. Todo cuanto ocurre está en sus manos. Un accidente que nos cambió está en sus manos. Esa relación difícil con la que yo estoy lidiando, ya sea en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, Dios la conoce. Dios sabe. Esa puerta cerrada que yo he tocado 100 veces y no se abre. Y toco y no se abre. Y todo lo que me piden lo hago. Pero se complica. Y no sé si tú has estado ahí, pero yo he estado ahí en cosas que tú dices, pero Señor, ¿y hasta la cuánta es? La puerta nada de abrir. Esa oración que tú has clamado al Señor una y otra vez, Señor, escúchame, escúchame, atiéndeme. Pero no, el Señor no responde. Ese deseo insatisfecho que muchos tienen, donde clamamos honestamente delante de Dios: Señor, yo anhelo esto, yo sueño con esto, yo respiro esto, pero Dios no responde. Ese caso doloroso de traición, donde descubrimos que una persona en quien yo confiaba, que me amaba, a quien yo amo, me traicionó. Ese fracaso ministerial que me lleva de ser un gran pastor a predicarle a multitudes, a ver que el Señor decidió cerrar mi iglesia. Y probablemente no es porque yo haya dejado de ser fiel, de predicar, sino porque Él decidió que Él quiere que yo esté haciendo otra cosa. Ese hermano que ha estado luchando con las situaciones difíciles económicas, que por más que le da vuelta los números no cuadran. Que está luchando y dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos hombres hemos visto en consejería que tienen años sin trabajar? Y han mandado currículum, han tomado cursos, han hecho maestrías, han hecho diplomados, van a 7 entrevistas, lo llaman de una, después lo llaman de la otra y de la tercera, ven al presidente de la empresa, ya te voy a contratar, y pasa una semana, pasan 2, pasan 3 y no te llaman. Esa madre soltera que tiene que lidiar con abandono, lidiando con los problemas del día a día. Incluso esta guerra que está pasando hoy día, que nos aturde, que nos preocupa, que nos carga. Hermano, todo eso que yo he mencionado
por difícil y doloroso que sea, si tú estás ahí, yo quiero recordarte que todo esto está bajo el control soberano de nuestro buen Dios, sabio y amoroso. Todo está bajo su control. Él lo sabe, Él lo conoce y lo ha permitido para tu bien. Entender que Dios es soberano no elimina el sufrimiento. Entender que Dios es soberano, que Él controla todo, no quiere decir que ya hoy yo salgo de aquí. Bueno, ya yo no sufro más, yo no tiro una lágrima más. Ya para mí todos los problemas son pequeñitos. No, vivimos en un mundo caído. Los sufrimientos no se van a eliminar. Entender esto no va a hacer que desaparezcan. Lo que sí hace entender esto es que me permite a mí tener la confianza de que ese sufrimiento tiene propósito. De que ese sufrimiento Dios lo va a usar. Porque ese Dios soberano siempre dirige nuestra vida para Él ser glorificado y para que nosotros seamos bendecidos. Y ahí estamos. Y esa verdad tiene que transformarme. Porque ahora que yo estoy en los momentos difíciles, yo puedo ver esto como una escuela. Donde yo puedo decirle a Dios, Señor, me duele. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo estoy quebrantado. Pero mi confianza está en ti. Mi esperanza está en ti. Y yo sé que tú eres fiel. Usted conoce la historia. Este rey que en un momento viene todo este ejército sobre él. Y al final, ¿quiénes somos nosotros? Él decía, Señor, mira, nosotros no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se han vuelto a ti. Hermanos, y muchas veces, el propósito de la aflicción en nuestra vida es llevarnos a ver a Dios. Es recordarnos que este mundo es temporal y pasajero. Es que podamos anhelar su venida, anhelar el tiempo donde ya no más. Anhelar el tiempo donde Cristo reine. Porque Él reinará y Él regresará. Hermanos, la palabra nos recuerda, y esto es una promesa que Dios nos da. Esto es una verdad que tú debes atesorar. Porque el apóstol Pablo así lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No es que dudamos, no es que quizá, es que sabemos. Hay certeza en la palabra de Pablo. Él tenía convencimiento de esto, de que no algunas cosas, no muchas cosas, no la mayoría de las cosas, no, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Y aquí es importante hacer una aclaración. El apóstol Pablo nos dice con esto que todo cuanto nos pase es bueno. Esto no es lo que él dice. El sufrimiento no es bueno. La enfermedad no es buena. La injusticia no es buena. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios está obrando soberanamente para que incluso esas cosas cooperen para nuestro bien. Cooperen para un bien que es eterno. Hermanos, Dios en su soberanía está trabajando en nosotros. Y está trabajando a través de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito en ti. Cada uno de nosotros tiene una tarea que jugar en esta tierra. Dios nos ha levantado en una familia, en un país, nos ha puesto en un trabajo, nos ha puesto en una iglesia, nos ha dado dones, talentos para cumplir su propósito. Y Él permite dificultades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que su propósito pueda cumplirse. Dice este autor que cité anteriormente, Dios dirige
las circunstancias de nuestra vida para cumplir su propósito. Hermanos, nosotros cuando vemos la historia, esta historia que muchas veces hablamos de ella, la usamos como referencia, pero cuando hablamos de la historia de la vasija de barro, esa es una de las mejores analogías que podemos utilizar para entender quiénes somos. Yo soy una vasija de barro en manos de mi alfarero, que es el Señor. Tú lo eres también. Y Dios muchas veces dice, mira, yo quiero que esta vasija ahora tenga la capacidad de poder llenar 8 vasos. Pero el tamaño que tiene solamente da para 6. Y yo tengo que dar mucho viaje a la cocina para llenar. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a romper esta vasija para hacerla más grande. Pero ese romper duele. Duele. Y después cuando él empieza a tallar otra vez la vasija para hacerla más grande, no es simplemente que le da un masaje. No. Esa vasija tiene que ir a un horno. Y después que va a un horno caliente, hay que lijarla. Hay que tomar un cuchillo para quitarle esos pedacitos que están de más. Pero cuando está terminada, cumple el propósito que el alfarero tenía para con ella. Y así es nuestra vida, hermanos. Tu vida está en manos del buen alfarero que te ama, que es soberano y te está diseñando según su buena voluntad y según el propósito que Él tiene para ti. Y por eso, hermanos, que conocer esto produce en nosotros, debe producir en nosotros esperanza. Esperanza de que mi vida, independientemente de donde yo esté hoy, si yo estoy aquí, Dios la quiere usar para algo mayor. Mi vida tiene propósito porque estamos en manos de Dios, un Dios de propósito. Esto debe darme confianza, certeza, tranquilidad de que este Dios que gobierna todo, no importa dónde me tiene guardado para Él. Conocer esto debe producir paz en mí, tranquilidad. Porque lo único que debe importarte a ti y a mí, ¿sabe qué? Es estar bien con nuestro Dios. Esa es la preocupación tuya y mía. Ese debe ser el clamor tuyo y mío diariamente. Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo quiero honrarte. Yo quiero ser fiel al propósito que tú tienes para mí. Y cuando yo puedo vivir de esa manera, yo encuentro paz. Recuerda algo, hermano. Recuerda esto y si tú puedes llevarte esto hoy, hermano César que está ahí, Alex que está ahí, cada uno de los que está aquí, Pablo ahí atrás, pon tu nombre ahí. Recuerda esto. No importa dónde estés, no importa lo que esté pasando, nada escapa de su control. Nada. A Dios nada le asusta, nada le atemoriza, nada le toma de sorpresa. Incluso Satanás, nuestro adversario, está bajo su control y él se debe a él. Tiene que pedirle permiso a nuestro Dios. Y es por eso, hermano, que yo quiero recordarte que el Señor gobierna. No olvides eso. Él gobierna. Él gobierna los detalles pequeños. Él gobierna los cielos. Él gobierna la historia. Él gobierna las naciones. Él gobierna las circunstancias. Él gobierna tu vida. Nuestro Dios gobierna. Y nosotros estamos en sus manos. Decía Archie Sproul, si existe una sola molécula rebelde en todo el universo, entonces Dios no es soberano. Pero como no existe ninguna molécula rebelde, como toda molécula, átomo, partícula, se debe a nuestro Dios, como Él es soberano, como Él es Dios, hoy tú y yo podemos salir de aquí con confianza. Podemos salir de aquí con esperanza. Salir de aquí en paz. Salir de aquí sabiendo que no importa dónde esté hoy, no importa dónde yo esté mañana, mi vida está en las manos de un Dios bueno, un Dios que me ama, un Dios sabio, un Dios que gobierna. Y que nada cuanto ocurra de este lado del sol, del otro lado del sol, se escapa de su control soberano. Hermanos, y si eso no te cambia,
si eso no te hace vivir en paz, yo quiero invitarte en el día de hoy a que tú puedas venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero realmente conocer este Dios, quien tú eres, que quizá yo no conozco. Porque esta verdad que hemos hablado hoy, este atributo que vemos de Dios, como decía A.W. Pink, es lo que hace a Dios ser Dios, que Él es soberano y gobierna. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos porque tú nos recuerdas hoy una vez más. Nos recuerdas una vez más que esta vida no se trata de nosotros, que esta es tu historia, que nosotros somos instrumento en tus manos, que esta es tu creación, que tú gobiernas, tú controlas, que tú eres Dios. Señor, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Ayúdanos a creer esta verdad. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Ayúdanos a vivir esta verdad para la gloria de tu nombre y el bien de nuestras almas. Señor, esta cosa te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera invitarte a que si tú quieres seguir profundizando en estos temas acerca de la soberanía de Dios, hay 3 recursos aquí que yo quiero compartir, que he estado utilizando en la sesión de hoy. Este libro que se llama La soberanía de Dios, de A.W. Pink. Providencia, del pastor John Piper. Y este otro libro que se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Libros que nos recuerdan esto que hablamos hoy, que nos permiten profundizar en esta verdad y conocer más a nuestro buen Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, que sea con ustedes. Buenas noches. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.